Bueno muchachos, hoy vamos a aprender a manejar el controlador de relleno y las opciones de autorrelleno. Bien, el controlador de relleno, compañeros, es el botoncito cuadrado que aparece aquí en la esquina inferior derecha. Cuando nosotros marcamos una celda, siempre sale resaltada con color verde la marcación de esa celda y en la esquina inferior derecha nos aparece el pequeño cuadrito que es el controlador de relleno. También están las opciones de autorrelleno, que viene relacionado al controlador de relleno. En esta nos presenta varias opciones, como copiar celdas, serie de rellenos, rellenar formato solo, rellenar sin formato y relleno rápido. Entonces aquí tenemos una serie de ejercicios para aplicarlos y ver cómo se pueden aplicar el controlador de relleno y las opciones de autorrelleno a los distintos ejercicios que se nos puedan presentar. En este caso vamos a ver los rellenos verticales. Bien, de la columna A a la columna F, ¿sí? Vamos a rellenar números del 1 al 10, es lo que nos pide aquí. Entonces lo vamos a hacer en cada una de estas columnas, con las características que sean necesarias. Bien, en el primer ejercicio vamos a rellenar números del 1 al 10. Yo voy a poner el número inicial, que en este caso es 1, y voy a ir arrastrando. Para arrastrar tengo que situar el puntero del ratón en el controlador de relleno. Me sitúo ahí, hago clic con el botón izquierdo del ratón y sosteniendo ese botón arrastro hacia abajo. ¿Sí? Entonces, como podemos darnos cuenta, aparecen rellenados solo con números 1, o sea, con el número inicial. Pero nuestro objetivo no es ese, es que se rellenen los números correlativamente del 1 al 10. Entonces, para aquello que hacemos, vamos a darle no solo un número como base inicial, sino le vamos a dar el correlativo, que en este caso vendría a ser 2. Ahora seleccionamos los dos datos y nos aparece el controlador de relleno aquí. Arrastramos y a medida que vamos arrastrando haciendo clic con el botón izquierdo del ratón hacia abajo, nos aparece al lado de ese signito más valores. En este caso, a medida que vamos bajando, nos aparece el 6, el 7 y así tenemos que ir llegando hasta llegar al número 10. Entonces, esa es una manera. La otra manera es situarnos aquí, darle el número inicial, que en este caso va a ser 1, y nos dice presionar la tecla control y la tecla del ratón, que sería el clic izquierdo, y arrastrarlo. Entonces presionamos la tecla control, nos situamos con el ratón en el controlador de relleno, hacemos clic izquierdo y vamos arrastrando. A medida que vayamos arrastrando, nos presenta los números que va a ir poniendo en cada celda, ¿no? Ahí al lado. Entonces, soltamos cuando veamos que hemos llegado a cumplir con la solicitud que nos pide, del 1 al 10. Entonces, de esa manera. En este otro caso, ponemos el dato inicial, que es 1, nos volvemos a situar en esa celda, pero nos dice esta vez que presionemos el clic derecho y que arrastremos. Entonces, nos situamos con el ratón, con el puntero del ratón en el controlador de relleno. Hacemos clic derecho y sostenemos ese clic y vamos arrastrando. Y vamos arrastrando hasta llegar aquí. Una vez que soltemos, nos va a aparecer un menú contextual. Entonces, mientras vamos arrastrando, no se va a rellenar de nada, sino es que una vez que lleguemos a donde queremos, en este caso esta celda, soltamos el ratón y nos va a aparecer el menú contextual, que en este caso es este. Y aquí le decimos, de entre todas las opciones que hay, que elija serie de relleno. Hacemos clic ahí y se va a autorrellenar, del 1 al 10. Posteriormente aquí, ¿qué es lo que se nos pide? Nos dice que rellenemos los números del 1 al 10, pero sin el relleno de color verde. O sea, que copiemos, que tengamos este mismo resultado aquí, pero a medida que vayamos arrastrando, que no se copie este formato de color verde en las celdas que están de blanco. Entonces, lo que hacemos es poner nuestros números base, marcamos las dos y para ello arrastramos. Para arrastrar, ¿qué vamos a utilizar? El clic izquierdo del ratón, nos situamos en el controlador de relleno y situamos hasta la celda que queremos. Soltamos ahí. Si nos damos cuenta, no estamos cumpliendo con el requerimiento que se nos pidió. Entonces, estas dos celdas, la 1 y la 2, tenían el color de fondo verde. Entonces, a partir de la 3 hasta las 10, tenía que estar sin relleno, o sea, estar sin formato de relleno.
Para ello, ¿qué hacemos? Nos aparece este botoncito de opciones de autorrelleno, nos situamos ahí con el puntero del ratón, hacemos clic en la flechita y le decimos que rellene sin formato. De entre todas estas opciones que existen aquí, le decimos que rellene sin formato. Hacemos clic ahí y ahora sí cumplimos con el requerimiento, ¿no? La celda 1 y 2 mantienen su fondo verde, pero a partir del número 3 hasta el dato que tiene el número 10 están sin formato de relleno. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente columna. Aquí nos pide que rellenemos los números con la opción de autorrelleno. Entonces, nos ponemos como número base el 1, volvemos a la celda base, nos situamos con el puntero del ratón en el cuadrito opciones de autorrelleno, hacemos clic y arrastramos hasta el final. Una vez que lleguemos a la celda deseada, soltamos. Pero si nos damos cuenta, se rellenan puro números unos, o sea, el dato inicial se rellena en las demás celdas, lo cual no queremos. Lo que nosotros queremos es el resultado del 1 al 10. Entonces, nos aparece aquí, compañeros, el botón de opciones de autorrelleno. Entramos ahí, desplegamos y de entre estas opciones le decimos serie de relleno. Esta es la opción que nos va a permitir que al arrastrar se llenen los números correlativamente hasta la celda arrastrada. Entonces seleccionamos esta y se corrige el error que teníamos. Entonces ahora sí, número inicial 1 y número final 10. Bien, en esta otra columna nos pide que logremos el mismo autorrelleno, pero utilizando una función. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos como número inicial el 1, vamos a la siguiente celda y ponemos una fórmula. Toda fórmula se empieza siempre con el signo igual. Aquí le decimos que la celda F17 se le adiciona, se le sume más 1. Entonces ahí sí nos da un número correlativo, 1, 2. Y lo que hacemos para el resto es simplemente arrastrar. Y vamos arrastrando y se van a llenar los números correlativamente. 2, 3 hasta llegar al 10. Y eso es todo. Ahora, antes de pasar a aplicar las demás columnas, los demás ejercicios que están en las demás columnas, lo que vamos a hacer es un pequeño truco. Vamos a borrar esta parte. Y aquí en el control de relleno, en vez de hacerle clic e ir arrastrando hasta el final, lo que vamos a hacer es un doble clic en el controlador de relleno. Lo que nos va a permitir hacer esa opción es que de manera automática va a buscar el marcador de celdas hasta dónde se tiene que rellenar. Entonces le hacemos doble clic y automáticamente se llena, sin la molestia de estar arrastrando. ¿Sí? En este ejercicio parece ser muy poco y cualquiera de las dos opciones, ya sea haciendo doble clic en el controlador de relleno o arrastrando hasta el final, parece una operación sencilla. En este caso tenemos tres situaciones. Aquí en la primera, lo que tenemos son números aleatorios en esta columna que llegan, compañeros, hasta la fila número 43. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente? Aquí vamos a poner 1 y le vamos a arrastrar esto. Vamos a situarnos en el controlador de relleno y lo que generalmente hacemos es arrastrar esa fila hasta llegar hasta el final. Entonces es un trabajo que en este caso no parece ser tan moroso. Entonces yo quiero esta columna con números correlativos. Me entro a opciones de relleno, de autorrelleno, y le digo serie de relleno. Y se va a llenar correlativamente los datos de números aleatorios que tengo en la primera columna. Entonces, hasta ahí, hasta ese límite puede ser todavía posible hacerlo. Pero en este segundo caso, tenemos bastantes celdas a las cuales tenemos que rellenar de datos. ¿Sí? En este caso, de números correlativos. Entonces, arrastrar el número inicial que pongamos, ¿ya? O el dato que pongamos y arrastrarlo hasta el final, nos va a traer problemas serios. Podemos tener problemas con el ratón o alguna otra situación. Entonces no es conveniente, además que nos va a generar muchísima más pérdida de tiempo que al hacerlo de la siguiente manera. Hacer simplemente doble clic ahí, ¿sí? Y nos va a aparecer, compañeros, aquí el botoncito de opciones de autorrelleno. Entonces ingresamos ahí, señalamos con el ratón, ingresamos opciones de autorrelleno y hacemos clic en serie de relleno. Y se va a rellenar de forma correlativa del principio al fin. Nos fijaremos en este segundo caso en qué fila terminaban los datos de números aleatorios. Para ello nos situamos en esta celda y presionamos la combinación de teclas control flecha hacia abajo. Presionamos
y ahí está. Bien, para volver de abajo hacia arriba, presionamos la combinación de teclas control, flecha hacia arriba. Entonces eso nos va a llevar a la fila inicial, que en este caso es la número 1. Ahora, en el tercer caso, compañeros, para aplicar este truco del doble clic en el controlador de relleno, sí o sí, compañeros, como requisito principal, la columna que se encuentre a la izquierda de esta celda, que en este caso vendría a ser la I, debe estar llena de datos. Si no está llena de datos, como en este caso, no hay un solo dato, entonces el hacer doble clic en el controlador de relleno no nos va a surtir ningún efecto. No va a ver a dónde, no va a reconocer el Excel hasta dónde se quiere llegar con el autorrelleno. Entonces, no va a surtir efecto. En cambio, si aquí llenamos estas celdas de valores, lo que sí va a hacer es lo siguiente. Nos situamos con el puntero del ratón en el controlador de relleno, hacemos doble clic y esta vez sí es efectivo y lo llena hasta el tope de esta, ¿no? De la celda que está, perdón, de la columna que está a la izquierda de la celda inicial. Entonces, lo que hacemos aquí es ponerle números correlativos, serie de relleno. Para poner números correlativos, podemos utilizar la opción de serie de relleno. Ahora, otra situación es que para modificar esto, en tanto no se haga otra operación en otra celda, no se ponga una función, no se modifique alguna otra situación en la misma hoja o en otra, siempre nos va a aparecer el botoncito de opciones de autorrelleno. Cambio, si ya yo pongo un dato en una celda, ese botoncito ya desaparece y no podríamos modificar utilizando alguna de las opciones de autorrelleno. Entonces eso va a tomar muy en cuenta, compañeros. Pasaremos a la hoja 1 de nuevo y continuaremos con los ejercicios. Aquí tenemos ya para texto, ¿sí? Aquí nos está pidiendo que rellenemos esta columna con clientes. Aquí tenemos el cliente 1, nos situamos en el controlador de relleno, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y arrastramos hasta el final. Entonces, nos va a llenar de manera correlativa el cliente 1, 2, hasta llegar al cliente 10. Vamos a este otro caso. En este otro caso nos pide que rellenemos estos tres datos cada vez que arrastremos esto hacia abajo, ¿ya? Lo que hacemos es situarnos en el controlador de relleno, agarramos ahí, hacemos clic sostenido izquierdo y vamos arrastrando hasta ese tope. Entonces va a ir rellenando mesa, estante, silla en ese orden hasta llegar al tope de fila que queremos. Lo mismo pasa con los nombres. Aquí, por ejemplo, tenemos, empieza estos datos con Elena, Andrea y Jorge. Agarramos los tres y vamos arrastrando hasta el final. Y se van a rellenar de esa forma, los tres, ¿no? Sería muy diferente si agarramos uno solo. Si yo agarro un solo nombre, me voy al controlador de relleno y lo arrastro, todo se va a llenar con un solo nombre. Entonces no es lo que estamos buscando. Lo mismo con en este caso, cuando son objetos, productos, diferentes situaciones, lo que agarramos es los tres datos. Si solo marcamos uno, solo marcamos dos, solo se van a arrastrar esos datos. En este caso, solo sería mesa. Entonces, de esa manera debemos reconocer cuándo aplicar los diferentes arrastres en el controlador de relleno. Aquí ahora vamos a trabajar con fechas. Por ejemplo, aquí controladores de relleno vamos a utilizar para los días. Entonces, suponiendo la fecha 1 de enero del 2020, presionamos Enter, va a ser nuestra fecha inicial. Vamos a situarnos en el controlador de relleno. Vamos a hacer clic con el botón izquierdo y lo vamos a sostener y lo vamos a arrastrar hasta aquí, hasta el tope de la fila. Entonces empieza en 1 de enero y termina en 10 de enero. Lo que ha hecho es hacer correlativos los días. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos buscando ahora. Ahora lo que queremos en esta columna de aquí de meses es poner la fecha inicial 01 de 2020. Pero en este caso, los dos primeros dígitos corresponden a los días, como en esta primera columna. Los dos dígitos del medio corresponden a los datos del mes. Y en este caso queremos que eso varíe, que nos muestre las fechas de cada primero, pero de los diferentes meses. Entonces aquí va a ser 1 de enero, aquí 1 de febrero, 1 de marzo y así sucesivamente. Lo que hacemos es arrastrar, nos situamos en el controlador de relleno y arrastramos hasta el final con el botón izquierdo del ratón.
soltamos y nos sigue apareciendo con los días. Lo que hacemos entonces es ir al botoncito opciones de autorrelleno y le decimos que rellene con meses, que no rellene con días, sino que rellene con meses. Entonces nos va a aparecer los primeros días, se van a mantener intactos y lo que va a variar van a ser los meses, del 1 al 10, en este caso de enero a octubre. Los años, ponemos un número, por ejemplo, año 2000, presionamos Enter, ese va a ser nuestro año inicial, puede ser cualquiera, pero en este caso va a ser el año 2000 y arrastramos con el botón izquierdo del ratón y 2000. Este caso porque solamente teníamos un dato. Al tener esta barrita de aquí, opciones de autorrelleno, inclusive cuando ya no están marcados los datos, podemos ingresar aquí a la fechita y decirle que se haga una serie de rellenos, o sea, que nos muestre como resultado los años correlativos. Entonces le decimos serie de relleno y nos va a mostrar los años del 2000 al 2009, ¿no? En esta otra columna, compañeros, lo que vamos a hacer es rellenar días, pero de una forma diferente a la de esta columna. Vamos a poner como fecha inicial el 1 de enero del 2020, pero le vamos a dar dos celdas como base. En este caso, la siguiente va a ser el 5 de enero del 2020. Entonces, nos está dando, estamos yendo de 5 días, ¿no? Del 1 al 5 y así sucesivamente se va a llenar esto. Entonces, agarramos aquí al controlador de relleno y arrastramos con el botón izquierdo del ratón. Entonces, va a ir de 4 en 4 días, ¿no? 1 de enero más 4 días, 5 de enero, más 4 días, 9 de enero y así sucesivamente hasta llegar al 6 de febrero. Entonces lo reconoce de esa manera, se puede trabajar también así. Lo mismo con los meses, podemos ponerlo 1 de enero del 2020, pero la segunda celda base le podemos decir que vaya de 2 meses. En este caso, primero más 2 meses va a ser marzo, perdón, 1 de marzo del 2020. Entonces, seleccionamos los dos, hacemos doble clic en el controlador de relleno y va a ir de 2 en 2 meses. Entonces es por eso que empieza en enero y acaba en julio, ¿no? Del año siguiente. Bien, en esta otra columna vamos a trabajar con años. Igual, entonces ponemos los años, la cantidad de años, que en este caso sería 2000, el año 2000. Y le vamos a ir diciendo que a base de 2 en 2. En este caso le vamos a poner 2002. Ahora, esto es por formato de celdas. Entonces lo que hago es seleccionar estas celdas. Voy aquí a la pestaña Inicio, a esta parte, y elijo como general. Entonces, ¿qué es lo que hago? Arrastro estas dos hasta el final y va a ir saltando de 2 en 2 años. 2002, 2004, 2006, hasta llegar al 2018. ¿Sí? En este caso, lo que estamos pretendiendo en esta última columna es rellenar con los días laborales de la semana. Entonces, vamos a poner aquí como día inicial, como fecha inicial, el 1 de enero del 2020. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrastrarlo simplemente hasta abajo, ¿sí? Y no queremos esto, lo que queremos es que se nos muestre los días laborales. Nos situamos en opciones de autorrelleno y vamos a esta opción que dice rellenar días laborales de la semana. Hacemos clic ahí y se nos rellena solo los días laborales de la semana. Entonces seguimos en el mes de enero, pero los días laborales han sido 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ya no aparece ni el 11 ni el 12, porque seguramente eran sábado y domingo. Aquí cuenta eh, los días laborales de lunes a viernes, sin contemplar los sábados ni domingos. En este caso igual aquí está el 2, el 3, pero ya no aparece ni el 4 y el 5 porque seguramente caen en sábado y en domingo. ¿Sí? Este sería entonces los rellenos verticales. Ahora vamos a pasar a los rellenos horizontales. En este caso, lo mismo, con números. Aquí tenemos como base 1. Lo que hacemos es arrastrarlo de forma horizontal. Llegamos hasta aquí. Todos los rellenos de unos, pero para que sea un orden correlativo, nos entramos a opciones de autorrelleno y le decimos serie de relleno. Lo mismo con este otro dato, podemos hacer clic directamente con el botón derecho del ratón, hacemos clic y arrastramos hasta el final. Nos aparece el menú contextual y le decimos serie de relleno. Igual pueden aplicarse los diferentes métodos que hemos aplicado en los ejercicios
de manera vertical, se pueden aplicar de forma horizontal. Por ejemplo, aquí tenemos cliente de la misma manera. Lo vamos arrastrando de manera horizontal y los clientes de forma correlativa en orden. Aquí lo mismo, agarramos los tres, en este caso las tres celdas base, y vamos arrastrando hasta el tope. En este caso, un tope de columna que nosotros queramos, ¿no? Entonces se va arrastrando de esa manera y se rellena de forma automática. Lo mismo con nombres y apellidos, arrastramos hasta el final y se autorrellena. Lo mismo con fechas. Por ejemplo, aquí arrastramos hasta el final y en orden correlativo. En este caso, los meses. Lo que hacemos es arrastrar hasta el final y aplicar las opciones de autorrelleno, que en este caso le decimos que rellene meses. Por último, rellenar días de la semana. Entonces, solo los días de la semana. Entonces, agarro esto, lo arrastro hasta la columna K, entramos a opciones de autorrelleno y le decimos que rellene los días laborales de la semana. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, lo que hemos aplicado para rellenos verticales, de la misma manera se pueden aplicar para rellenar de forma horizontal. Bueno, muchachos, eso es todo por ahora.